El Silmarillion es el libro de J.R.R. Tolkien que trata sobre la historia de la Tierra Media, desde la creación del mundo hasta el comienzo del Hobbit y sus consecuencias, que son lo que lleva el Señor de los Anillos. Ahora explicaremos en breve el acto de la creación según el mito de Tolkien, en conjunto con algunos aspectos literarios y teológicos relacionados con él. En el comienzo existía Ilúvatar, el dios creador. Él creó a los Ainur, que eran manifestaciones de diferentes aspectos de su mente, y les enseñó cómo hacer música, lo cual se volvió su principal ocupación. Los Ainur se fueron descubriendo y conociendo unos a otros, y empezaron a trabajar juntos y crearon el primer tema, que llenó al cielo y la nada de música. Eventualmente, Ilúvatar propuso un gran tema a los Ainur, y les encargó que colaborativamente elaboraran este diseño. Melkor, el más poderoso y sabio Ainur, conocía un poco más los pensamientos de Ilúvatar, y se volvió impaciente con el paso al que iba la creación. Melkor soñaba con crear su propia raza de seres, y cuando empieza la armonía de la música de los Ainur, él inserta sus propias tonadas e irrumpe en la melodía. Se dice que en la gran música, Melkor arruinó los primeros 3 temas de Ilúvatar y los llenó de una discrepancia caótica. Después se acaba la música e Ilúvatar regaña a Melkor, y ahí empieza su rebeldía. Ilúvatar le muestra a los Ainur una visión de lo que su música sería en una realidad material. Han creado una versión detallada, de principio a fin, de la historia de un universo físico que existiría dentro del tiempo. Al observar esto, Melkor se da cuenta que hasta sus ideas más privadas sirvieron para elaborar el plan de Ilúvatar, y que eran desde un principio elementos vitales para la gloria de la creación de Ilúvatar. En este momento, que por primera vez se menciona el futuro hogar de los hijos de Ilúvatar, Arda, también conocida como la Tierra Media. Muchos de los Ainur se enamoran de la Tierra Media, y Melkor desea dominarla a ella y a los hijos. Luego se introduce a Ulmo. Se revela que el agua es el mejor y mayor eco que existe de la música de los Ainur, y que Ulmo es el Ainur mejor identificado con ese elemento y el mejor educado en la música. Melkor trató de arruinar el agua con el uso de fuego y frío, pero solo logró contribuir a las obras de Ulmo al ayudar a crear la nieve, las nubes y la lluvia. Ulmo es declarado el primero de todos los Ainur, incluyendo a Melkor, y con los consejos de Ilúvatar decide trabajar con Manwë, el segundo entre los Ainur, para seguir con la creación, y Manwë y Ulmo son así los siervos principales de Ilúvatar. Entonces empieza el tiempo. Ilúvatar toma toda la creación de los Ainur, incluyendo las destructivas contribuciones de Melkor, y las manifiesta físicamente en el Ea, el universo físico. Muchos Ainur entran a Ea con la condición de que la vida del universo, que tiene principio y fin, también aplique a ellos. Los más poderosos de estos Ainur se vuelven los Valar, y todos se vuelven parte de Ea, en el principio del tiempo. Al entrar a Ea, los Valar deben trabajar para formar la Tierra. Melkor tomó control de la Tierra, mientras Manwë reunió a los Valar y los Maiar, que eran Ainur menores, que eran aliados suyos, y formó una resistencia contra Melkor. Aún así, Manwë fue establecido como rey y se acabó de preparar la Tierra. Esta era un solo continente que luego se dividió en 4 partes, separadas por vastos mares. La del oeste era exclusivamente para los Valar, y en el este eventualmente surgieron los hombres, los elfos y el resto de las especies de la Tierra Media. Luego hubo 3 eras. En la primera, la era de las lámparas. El mundo necesitaba ser alumbrado y los Valar juntaron la luz esparcida entre las neblinas en 2 lámparas, Iluin y Ormal. Luego, Aulë, un Valar, creó 2 torres y colgó de cada una de las lámparas, y así Arda fue alumbrado. Eventualmente, esta era se acabó cuando Melkor atacó y destruyó las torres y las lámparas. La segunda era, la era de los árboles, empezó cuando Yavanna, encargada de todo lo que crece, creó 2 árboles, Telperion, el plateado, y Laurelin, el dorado. Estaban localizados donde vivían los Valar, y dejaban el resto de la Tierra Media en la oscuridad. En ese momento despertaron los elfos bajo las estrellas en medio de la Tierra, y Melkor los llevó hasta los Valar, aunque varios grupos de elfos se separaron en el camino. Al llegar, Melkor fue hecho prisionero. Sin embargo, al verlo arrepentido, lo dejaron ir, y al robarse los Silmarils, joyas que contenían la luz de los 2 árboles, y destruir a los árboles, causó que la mayoría de los elfos se fueran del paraíso de los Valar en persecución de él. Fue así que los elfos quedaron establecidos en la Tierra Media, y fue hasta la siguiente era, la del Sol, que los hombres, los segundos hijos de Ilúvatar, fueron creados. Toda esta historia refleja el deseo de Tolkien de crear una mitología inglesa usando el Señor de los Anillos. En ella logró cubrir los aspectos que las mitologías generalmente tienen, incluyendo un dios creador, que es representado en Ilúvatar, un cambio del caos al orden, un panteón de deidades, los Valar y Ainur, y una gran cantidad de historia que muestra cómo va evolucionando la Tierra Media. Se notan influencias cristianas. Tolkien era fielmente católico, ya que se enfatiza el amor y el bien de Ilúvatar.
y la caída de Melkor y en el mar y la oscuridad. Un relato muy similar y de hecho basado en la historia de la caída de Lucifer, cuando se rebeló contra Dios y fue arrojado del paraíso. Tolkien nunca pierde de vista el deseo de crear una mitología inglesa. Le da una profundidad increíble a la Tierra Media para que pueda funcionar como tal, hasta el punto de dibujar mapas que muestran el movimiento de los continentes y crear lenguajes para cada raza. Los elfos tenían 4 y muy bien desarrollados. Además, adopta aspectos de la cultura anglosajona, nórdica, por decir de Beowulf, para crear héroes, hazañas legendarias y reinos que tuvieran características medievales, pero únicas en la Tierra Media. De esa manera logró establecer un universo donde muchas narrativas épicas sirven para desarrollar la historia de ese mundo que, según las intenciones de Tolkien, es también el nuestro. Así es que, con esta transición de la era de elfos a la era del hombre, Tolkien logra asegurar el lugar de su detallado y asombroso universo como la mejor mitología que Inglaterra nunca tuvo.